Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer pues una review o un análisis de esta computadora, que es una laptop, como ven aquí. Es la Dell Latitude E4310, ¿ok? ¿Por qué decidí hacer esta review o esta opinión? Es porque, bueno, yo estaba buscando una computadora y encontré esta en segunda mano, pero no sabía las características, así que decidí investigar, pero no había nada de información al respecto en español. Sí había, pero en inglés, en español no. Y bueno, pues como yo no todavía no entiendo mucho del inglés, pues decidí hacer esto en español para aquellas personas que pues tengan esta computadora y no sepan de todas sus capacidades que tiene, o si la van a comprar, vean lo que van a comprar o algo así por el estilo, ¿no? Lo que tenemos pues es una laptop aquí, como ven aquí. Bueno, vamos a hablar primero de lo interior, ¿no? Si vamos en esta página, no sé si se alcanza a ver, si no se las voy a dejar abajo en la descripción para que la chequen. Las capacidades o las características que tiene esta computadora es que trae una pantalla de 13.3 pulgadas con una resolución de 16:9 a 1366 por 768 píxeles. Es una pantalla LED y bueno, también trae un teclado luminoso. Perdonen por el sonido de allá afuera, pero bueno, de disco duro debe de traer un disco duro de 320 GB. Este debe de ser un disco de estado, no, un disco de aguja, disco magnético me parece que se llama. Bueno, de tarjeta de audio trae una IDT 92HD81B1X, con gran definición de audio. En conexiones nos dice que trae una PCI card de 34 milímetros. Esto es para conectar una tarjeta de red, ya que pues esta computadora puede contar con dos tarjetas de red, una de la que trae incluida ya, que debe de ser Wi-Fi y Bluetooth, y la otra que le puedes expandir tú, o me parece que en la mía no venía, pero yo se la puse, una tarjeta WLAN, ok. Es una tarjeta un poco más grande. Hagan de cuenta que esto es el tamaño de una LAN, o de la que debe de traer por defecto, y este es el tamaño de la WLAN, que es la que se le puede colocar, ¿no? En tamaño tenemos un tamaño de alto, ancho y profundidad. El alto es de 26.5 me parece que milímetros, ancho 323 milímetros y de profundidad 215. En la batería pues tenemos una batería de litio de 3 celdas de 30 watts. En el sistema operativo pues debe de ser, o el del que debe de venir, es un Windows 7 de 32 bits en una cámara, bueno, con una cámara de 2 megapíxeles. En mi caso esta no sé por qué no trae una cámara, pero la debería de traer aquí, ¿no? Como normalmente las traen. En mi caso esta no trae pues una cámara, y no sé por qué. Debe de ser como una versión más light o más ligera. Trae un quemador o un adaptador de DVD. Bueno, no sé si es adaptador, pero es para poner el disquete, los DVDs, los CDs, ¿no? Como les digo, trae teclado luminoso. El peso aproximado de esta computadora es de 1.85 kilogramos y el precio en euros que me aparece aquí es de 1.339 euros, ¿ok? Bueno, aquí como ven, pues aquí vemos las partes que tiene la computadora, que ahorita se les voy a mostrar. Aquí en la parte del teclado me voy a acercar un poco a ver si no se cae mi cámara. En la parte del teclado encontramos pues esto que es el teclado. Encontramos el touchpad, que trae estas rayitas que son para simular el scroll del mouse. Este es para irte hacia arriba y hacia abajo. Estas líneas de abajo es para irte de izquierda a derecha. Tenemos los dos botones, el izquierdo y el derecho. Y en la parte superior encontramos estos dos mismos botones, el izquierdo y el derecho, y este sería para controlar el scroll, ¿ok? Le damos un botón y se nos aparece la flechita que tenemos que seleccionar con el touchpad. Y bueno, trae una cosa que pues algunas computadoras la traen actualmente y algunas otras no,
que es este botoncito que tiene aquí, que es el track point, ¿ok? Esta cosita que tiene aquí es como un mouse, pero tú lo puedes mover con el dedo. De hecho, esta cosita que se llama track point, otra vez lo repito, debe de traer como una gomita. Esta gomita la debe traer la laptop y es para usarlo como mouse, pero como si fuera un tipo chicle. Aquí una bolita de chicle, pero lo mueves tú con el dedo, como si fuera pues la ruedita del ratón de los de antes, ¿ok? Y bueno, como les digo, este teclado pues trae retroiluminación. Bueno, para encenderlo simplemente pues presionamos la tecla FN y estos controles de aquí. La flecha derecha es para encender el teclado luminoso, la tecla de hacia arriba y hacia abajo es para subir o bajar el brillo, dependiendo de pues donde estés, y la tecla de acá es para poner el brillo en automático. Te preguntarás, ¿el brillo en automático? Pues bueno, esta computadora cuenta con un sensor, bueno, no sé si está... Bueno, sí, me parece que sí todas. Cuenta con un sensor en la parte donde debería de venir la cámara, con un sensor de iluminación para cuando tú pues estés en ambientes donde hay mucha oscuridad, pues el sensor te va a poner la pantalla un poco brillante, cuando haya mucha luz te la va a poner un poco tenue, así según dependiendo, ¿no? Bueno, como les digo, para activar el sensor, bueno, el teclado iluminado, simplemente presionamos FN y el botón de encender el teclado, ¿ok? Lo voy a hacer para que ustedes vean. Como ven, pues aquí se enciende el teclado, me parece que cuenta con unos 5 segundos de actividad. Si no detecta actividad en el teclado, pues se apaga. Vemos aquí, vamos a esperar a que se apague, se está apagando ahorita y ya se apagó por completo. Si yo muevo el mouse, vemos que otra vez se enciende y bueno, pues esto sería prácticamente casi todo en el apartado del teclado. Cuenta con un teclado pues podría decirse que de tamaño medio, y en la parte derecha controles de volumen. Tenemos uno para subir volumen, uno para bajar volumen y el otro para poner mute. Al igual que podemos contar con el botón de encendido y el de Del On. El Del On pues es un sistema de encendido seguro de la parte de la marca, ¿no? Y en la parte de aquí encontramos los mostradores de estado, me parece que así se llaman, donde te muestra si hay señal de Wi-Fi, si estás conectado, si se está realizando la carga de la batería y la carga de datos, ¿no? Si volteamos, vamos a cerrar un poquito esto. Si levantamos la PC, vamos a poder aquí, no sé si se alcanza a ver, aquí en el apartado de aquí podremos ver una ranura para lector de tarjetas, que ahorita tengo una aquí. Y bueno, pues esta computadora cuenta con un sonido estéreo, cuenta con dos bocinas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, ¿ok? Voy a cerrar la computadora. Y bueno, si volteamos la computadora así y la levantamos, bueno, esto que tenemos aquí, esta computadora cuenta con dos tipos de baterías. Una es para, podría decirse que uso rudo, y la otra es para uso básico. La uso rudo pues vemos aquí que está un poco más ancha de lo normal, sobresale esto, casi lo que vemos aquí de mi dedo. Y bueno, pues esta es de uso rudo, y la de uso normal pues sería simplemente esta línea que tenemos aquí. De aquí para acá la batería, esto no existiría, sería como una computadora casi que normal. Bueno, yo ahorita cuento con esta, que es como de uso rudo, más o menos. Bueno, no de uso rudo, sino para que te dure más la batería, ¿no? Aquí podemos ver un indicador de que la computadora está encendida, al igual que el indicador de que si la carga se está realizando. Del lado derecho vemos la entrada de el cargador para cargar la computadora, al igual que esta pequeña entrada que es para el candado de la computadora. Del lado izquierdo encontramos el puerto Ethernet, para conectarlos al modem o alguna señal por medio del cable. Si volteamos la computadora, voy a voltearla aquí, perdón que se vea el micrófono. Bueno, aquí encontramos bueno, ya se cayó eso. Encontramos un puerto SATA para conectar discos duros, aquí, que es el primero que vemos aquí, este que tenemos aquí. No sé si se alcanza a ver, este es un puerto SATA para conectar discos duros. Y encontramos al lado derecho un puerto, me parece que se llama jack, sí, un jack, en donde nada más trae uno esta computadora.
En este uno vas a poder conectar tu micrófonos, audífonos o ambos, ya sea unas manos libres, ya que son audífonos y micrófono al mismo tiempo. Al igual que en este de este lado podemos encontrar, no sé si se alcanza a ver, esto de aquí hasta donde está el jack. A ver, enfoca. Encontramos el disipador de calor o el ventilador del procesador. El procesador con el que cuenta esta computadora es un iCore 5 me parece que es de cuarta generación, quinta, no me acuerdo, que corre a 2.3 GHz y me parece que es de 4 núcleos, me parece. Bueno, pasando a lo siguiente, del lado este último encontramos una ranura, como ven ahí. Esta ranura es para insertar una smart card o una tarjeta inteligente y así puedas desbloquear tu computadora sin hacer uso de un password, sin hacer uso de una contraseña ni nada de eso. Simplemente introduce tu tarjeta, la lee, reconoce que eres tú y pues se desbloquea. De este lado también, al lado de la ranura de la tarjeta inteligente, encontramos pues el disco duro, que este puede ser reemplazado si quitamos el tornillo de la parte de aquí. Simplemente deslizamos esta bandejita y sacamos o obtenemos el disco duro. Volteamos la computadora para que vean del otro lado qué es lo que trae. Aquí pues podemos encontrar la lectora de DVD o de CDs, como ven aquí les digo. Al igual que una, no me acuerdo cómo se llama esta, pero es una lectora de tarjetas también. Como ven, aquí está. La puedes sacar, la introduces, la introduces un poquito más, haces un clic y se queda ahí. Al igual que un botón para activar o desactivar las redes. Esto sirve para desactivar el Wi-Fi o la red Wi-Fi. Al igual que la Bluetooth. Del lado superior encontramos un puerto de salida VGA y un puerto USB. Una ventaja de esta computadora es de que pues corre a muy buena velocidad. Su velocidad de procesamiento es muy, podría decirse, buena para pues funciones básicas, pero una desventaja es que tiene nada más un puerto USB. Si tú eres una persona que puede o que intenta introducir varias memorias o un ratón, a la vez un teclado o así, pues esta computadora te va a quedar un poco escasa, ya que si quieres introducir varios dispositivos USB, vas a tener que hacer necesidad de un hub o de un multi USB para hacer esto, ¿no? Si volteamos la computadora del lado derecho así, bueno, hacia abajo, podemos encontrar esta ranura, bueno, esta ventanita que tenemos aquí. Aquí es en donde se encuentra la memoria RAM. Esta computadora cuenta con 4 GB de memoria RAM DDR3 me parece. Y ¿qué más? Esto de acá, esta ranura de aquí la puedes quitar y aquí es en donde vas a insertar tus tarjetas de red. Como les digo, debe de venir una incluida o las dos, me parece, no sé, a mí me la vendieron con una. En la que una debe de ser la que traiga el Bluetooth y el Wi-Fi y la otra debe de ser la WLAN, que es un poco más grande, como les digo. Este puerto que encontramos aquí, según yo investigué, es para una tipo como base que se diseñó para este tipo de modelos de computadora. Esta base pues se conecta a otra base en donde ahí podrás o donde se puede expandir todo tu sistema de esta computadora. Esta base pues cuenta con más puertos USB, cuenta con más puertos de salida de video, cuenta con más salidas de audio, entre otras cosas. Si encuentro la imagen se las voy a poner aquí en la edición del video, ¿no? Voy a abrir otra vez la computadora para que vean un poco más de esto. Y bueno, pues ya con esto todo esto dicho, aquí les aclaro, el procesador es un Intel Core i5 560M con una frecuencia de 2.67 GHz. Dice que el CPU puede alcanzar un máximo de 3.2 GHz vía la función turbo incorporada. Bueno, ya pasando de todo esto y concluyendo este video, esta computadora es bastante buena si tú la quieres para funciones básicas o intermedias. Si tú la quieres para un uso ya avanzado, pues esta computadora no te va a funcionar del todo bien, ya que pues sí procesa la información, lo hace bastante rápido,
De una escala del 1 al 10 le daría un 7 o un 7, ya que pues no es tan veloz como las computadoras de última generación, pero no es tan lenta como las computadoras de generaciones antiguas. Así que pues bueno, si te recomendaría esta laptop sería en cuanto a tus necesidades. Esta computadora, pues como les digo, es bastante buena. Y bueno, pues en cuanto a las opciones, les digo unas opciones que trae en el modo BIOS, que pues cuenta con un sistema de seguridad, pues podría decirse que un poco avanzado. Ingresamos a la BIOS y nos trae las opciones para ingresar con un podría decirse que con un password y un usuario predefinido por nosotros mismos, ya que si esta computadora se nos la llegan a robar o algo así, pues la BIOS podría proteger nuestra información de esta computadora. Simplemente entras a la BIOS, introduces tu nombre de usuario y tu contraseña con la que quieres iniciar antes de que tu computadora prenda, y bueno, pues ya con esto pues sería como un filtro de seguridad adicional para proteger tu información. Al igual que desde la BIOS puedes prender la opción o activar o desactivar la opción de que si quieres que se encienda el teclado al presionar las teclas, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Si no, YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.